El equipo número 5 de la asignatura de Análisis Bioquímicos Clínicos Especiales presenta el tema de radioinmunoanálisis RIA y análisis inmunorradiométrico IRMA. Las técnicas de análisis hormonales han experimentado grandes avances en los últimos años. Al revolucionar la metodología inmunitaria, se obtuvo una alta sensibilidad que permitió la cuantificación de proteínas que circulan en el plasma sanguíneo en concentraciones del orden de nanogramo por mililitro de suero, rodeadas de miles de proteínas séricas con estructuras muy distintas o, por el contrario, muy similares. Una característica de las técnicas de inmunoanálisis es su gran exactitud y precisión. Entre ellas encontramos RIA, que es una técnica de análisis en la que una pequeña cantidad de sustancia marcada con radiactivos es desplazada en su unión específica a un anticuerpo por otra similar, no marcada, que va a competir con la primera. Y encontramos también IRMA, que es una técnica en la que la molécula a medir es atrapada entre dos anticuerpos. El primer anticuerpo está adherido al interior de las paredes del tubo y el segundo está marcado radioactivamente para la detección. El laboratorio clínico tiene un papel crucial en la medicina moderna al proporcionar datos decisivos para el diagnóstico. El radioinmunoensayo es un tipo de inmunoensayo o método radioinmunométrico que se basa en la formación específica de los complejos antígeno-anticuerpo, por lo que lo dota de una gran especificidad unida a la gran sensibilidad de los métodos radiológicos. El método RIA se basa en la competencia existente entre los requisitos no marcados y una cantidad conocida del umbral para marcar los complejos antígeno no marcado anticuerpo específico o antígeno marcado radioactivamente anticuerpo específico. Con estos tres componentes puede realizarse el ensayo, que manteniendo constante la cantidad de antígeno marcado radiactivamente y anticuerpo específico, se observará que a mayor cantidad de antígeno no marcado, menos antígeno marcado radioactivamente queda unido a la cantidad fija del anticuerpo específico y por lo tanto se medirá menos radioactividad, lo que permitirá relacionar la radioactividad con la concentración de antígeno no marcado. El método IRMA es un radioinmunoensayo basado en la separación en tubo recubierto de anticuerpos, MAPS-1. Los anticuerpos de captura se adhieren en la parte interior de las paredes del tubo de poliestireno. Al principio, calibradores o muestras añadidos a los tubos presentarán poca afinidad con los MAPS-1. La adición de MAPS-2, el anticuerpo señal marcado con 1251, completará el sistema y activará la reacción inmunológica. Después del lavado, la radioactividad restante adherida al tubo refleja la concentración del antígeno. El uso de varios MAPS distintos evita la hiperespecificidad propia de los IRMA de dos puntos. El protocolo para realizar una prueba IRMA es el siguiente. Debemos marcar los tubos recubiertos por duplicado para cada uno de los estándares, muestras y controles. Para la determinación de cuentas totales debemos marcar dos tubos normales. Agitamos brevemente los calibradores, muestras y controles y dispensamos 200 mililitros de cada uno de ellos en sus respectivos tubos. A continuación debemos dispensar 50 microlitros del trazador en cada tubo, incluyendo los tubos destinados a las cuentas totales. Agitamos suavemente la gradilla de tubos para soltar cualquier burbuja adherida a las paredes de los tubos. Incubamos durante 2 horas a temperatura ambiente en agitación constante de 700 revoluciones por minuto. Aspiramos o decantamos el contenido de cada tubo excepto las cuentas totales, asegurándonos de que la punta de la pipeta de aspiración toca el fondo del tubo con el fin de aspirar todo el líquido. Lavamos los tubos con 2 mililitros de solución de lavado de trabajo, excepto los tubos de cuentas totales, y aspiramos o decantamos. Evitamos la formación de espuma durante la adición de la solución de lavado. Aspiramos o decantamos el contenido de cada tubo, excepto el de cuentas totales. Lavamos de nuevo con 2 mililitros de solución de lavado de trabajo, excepto los tubos de cuenta total, y aspiramos o decantamos. Después del último lavado, dejamos los tubos en posición inversa durante 2 minutos y aspiramos el líquido restante. Medimos la actividad de cada tubo durante 60 segundos con un contador gamma. El RIA emplea anticuerpos específicos marcados radioactivamente dirigidos contra una determinada sustancia que se desea determinar cuantitativamente. Se evalúa la cantidad de anticuerpos que reaccionan en el sistema y con base a ello se calcula la concentración de la sustancia problema. La metodología consiste en 4 pasos. La primera es la reacción del enlace del ligando.
Aquí se establece un número de tubos de reacción conteniendo cada uno una concentración pequeña y preestablecida del ligador y una pequeña concentración fija del analito, marcado con radioisótopos. Se añaden entonces cantidades crecientes de calibrador a una serie de mezclas de anticuerpo marcado, dándose la competencia entre analito marcado y no marcado por los sitios de enlace del anticuerpo. La segunda es la partición y la separación. En esta, las fracciones enlazadas libre se sujetan al paso de partición, después del cual se separan físicamente. Después de la partición, las fracciones unida y libre son sujetas a separación física por decantación, centrifugación o filtrado. La tercera es la medición de la respuesta. Aquí se realiza la cuenta radioactiva y para ello se utiliza un contador de centello líquido para las detecciones de emisiones alfa o beta y un contador gamma de cristal sólido para las emisiones gamma. Finalmente, el último paso es la creación de una curva de calibración. La mayor parte de las relaciones que en la práctica se encuentran son curvas simétricas y más o menos sigmoides cuando se grafican mediante el uso de un eje logarítmico de concentración. La muestra que se utiliza para llevar a cabo el radioinmunoensayo puede ser suero o plasma que debe ser guardada de 2 a 8 grados centígrados. Si el ensayo no se realiza en las 24 horas siguientes, se debe de almacenar la muestra a menos 20 grados en alícuotas. Se debe de evitar congelar y descongelar sucesivamente. Los radioisótopos son elementos dotados de una radioactividad artificial inducida y temporal diferente y específica para cada elemento. Si bien hay que recordar que también hay algunos elementos que poseen una radioactividad de forma natural. Estos se emplean como marcadores o trazadores. Cada radioisótopo tiene un periodo de desintegración y la energía puede ser liberada en forma de rayos alfa, beta y gamma. El proceso en el que se une la molécula consiste en marcar una cantidad conocida de antígeno con un radioisótopo, dándole la capacidad de enlazarse con un anticuerpo con el que tiene elevada afinidad. Cuando el fluido a analizar se añade a la mezcla, los antígenos presentes no marcados desplazan a los marcados. Tras esto se separan los antígenos no unidos y se mide la radioactividad, que puede ser en rayos alfa, beta y gamma. Se emplean más de 40 radioisótopos. Algunos de ellos varían en diversos campos, mientras que otros solo se ocupan en terapia o en diagnóstico. Entre ellos encontramos el yodo 131, que se ocupa para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tiroideas, el fósforo 32, que se usa en el tratamiento del exceso de hematíes, el estroncio 89, que se ocupa para la reducción del dolor de cáncer de próstata y huesos, el galio 67, que se ocupa para obtener imágenes de tumores y localizar lesiones inflamatorias, así como el flúor 18, el cual permite estudiar la fisiología y las patologías del cerebro. Los anticuerpos deben ser específicos contra la sustancia que se quiere determinar y tener una gran afinidad. El antígeno frío es la hormona de la muestra que se desea determinar, mientras que el antígeno caliente es un antígeno marcado de cantidad constante y conocida. Los dos tipos de antígenos, frío y caliente, van a competir en igual de condiciones por unirse con el anticuerpo disponible. Las concentraciones del antígeno marcado y del anticuerpo son constantes. La única variable del sistema es la concentración del antígeno no marcado, que corresponde a nuestra muestra problema. Cuanto mayor sea la cantidad de antígeno frío en la muestra problema, esta desplazará al antígeno caliente y por lo tanto se fijará al anticuerpo cantidades menores del antígeno marcado. Así pues, la formación de complejos radioactivos varía en función de la concentración del antígeno no marcado. Una vez mencionadas las características de ambas técnicas, podemos comparar y precisar las diferencias entre ambas. Por un lado, RIA es un inmunoensayo competitivo en donde la gráfica de la curva patrón es decreciente y su trazador reactivo es el antígeno, mientras que IRMA será no competitivo, su gráfica de curva patrón será creciente y el trazador reactivo será el anticuerpo. La evaluación y la mejora de la calidad de las mediciones es parte esencial de todo programa analítico. La garantía de calidad tiene especial importancia en el caso del radioinmunoanálisis y de métodos afines susceptibles de numerosas perturbaciones provocadas ya sea por técnicas analíticas no completamente normalizadas o de irregularidades en los reactivos. El control interno de calidad describe los procedimientos observados en el laboratorio para asegurar la fiabilidad de los análisis.
en tanto que el control externo de calidad se refiere a la vigilancia ejercida por una organización externa mediante la distribución de muestras de ensayo. Las normas reglamentan el uso de las radiaciones ionizantes y la adquisición, posesión, transporte, confinamiento o desecho de material o equipo radioactivo. Determinan aspectos como la dosis de radiación a las que se puede estar expuesto, las características que deben cumplir las instalaciones radiológicas o sobre el equipo de seguridad que debe utilizar el personal, vigilando las buenas prácticas de las organizaciones. Entre las normas que regulan el uso se encuentra la NOM 0543 SSA1 1993, la protección radiológica en medicina nuclear, así como las demás que se presentan. Finalmente, la ventaja de las técnicas de inmunoanálisis consiste en que su aplicación como un método altamente sensible y específico permite determinar en forma directa concentraciones muy bajas de sustancias tales como hormonas, anticuerpos, productos intermedios o finales de diferentes vías metabólicas, productos de células cancerosas, niveles séricos de algún medicamento, entre otros.